Hermano, si quita pigna y pe, onaira caribira aquí. Una vez más, les saludo con la paz del Señor, hermano. Como todo, bueno, el miércoles no pudimos salir y hoy recién pudimos salir, así que agradecer a Dios que nos puede dar la oportunidad de poder salir para poder compartir la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios, como siempre digo. Compartir con ustedes y conocer un poco más de lo que Dios hace en nuestra vida general, así en Hanachic y acá en Pi, por poder estar ahí. Un saludo para Joaquín Trope, saludos Joaquín, saludo a toda la familia, bendiciones para la isla también, saludo a todo para su gente. Ya vamos a estar ahí, ya vamos a estar dando una noticia que se va a realizar durante este mes, así que Hanachic Joaquín por saludarme, por estar ahí. Bendiciones para vos, para tu familia, tu hogar, para cada uno de ustedes, así que Hanachic. Solamente venimos a impartir la palabra de Dios. De fondo, como me está escuchando, un poco de cambio de cortina musical, le digo de esta forma. Estamos escuchando el himno de gloria que están cantando ahí. Estamos viendo el video. Está ahí mi suegra, la Carmen, está cantando con el resto de la congregación de la iglesia. Susana, la vemos ahí, la vemos a la pastora también, así que de fondo se puede escuchar eso, están en el fondo, están escuchando. Siempre nos recordamos a ella, así que sobre todo es un pequeño homenaje a ella y pues siempre se escucha de la voz de ella, así que Fanachik, le agradezco a Dios por poder compartió la esposa de Héctor, así que gracias a la esposa de Héctor que por poder compartir el video es muy significativo para muchos, para la comunidad, así que saludo también ya de paso al presidente Héctor Aquino, nuestro presidente nacional de los jóvenes, así que gracias a él, a la congregación también, a la pastora Ana Bonfanti, Bonifacio, segundo pastor, a su esposa, espero que estén bien, saludo para ella, gracias por estar ahí. Siempre decimos que estar acá es un privilegio, es un honor estar acá para poder compartir la palabra de Dios. Le voy a dar a mi esposa para que en este día, en este hermoso día que le ha regalado Dios, ¿no? Así que le saludo. Amén, gloria a Dios. Les saludo con la paz del Señor, hermanos. Tan solo agradecer a Dios por un día más que nos da. Agradecer a Dios por este momento, así como decía mi esposo, el día miércoles no pudimos salir y salimos hoy. Y justamente le decía a él que hicimos un día un compromiso de estar, de hablar de la palabra. Y justo hoy le decía a él, pareciera que en los días pasan muchas cosas, si no es en el matrimonio, en la vida de nuestros hijos, en el trabajo, y uno como que se quiere cansar y quiere dejar tal vez de lado esto que hacemos. Pero siempre está Dios, siempre las manos de Dios están ahí para levantarnos. Las manos de Dios están ahí para decirnos que Él un día nos rescató de la oscuridad, que un día Él nos levantó, que un día Él nos dio la fuerza y que debemos estar acá. Si hicimos un compromiso con Él, debemos estar acá hablando de la palabra de Dios. A pesar de todo lo que pueda pasar, hermano, en nuestra vida. Pero Dios nos llamó con un propósito. Así sea el de cantar, el de predicar, el de orar, debemos estar dispuestos para trabajar en la obra de Dios. Tan solo agradecer a Dios por todo lo que nos da día a día, a pesar de las pruebas, las luchas, pero Dios nos mantiene en pie
Dios es el que nos levanta, el que nos fortalece. Y tan solo bendecir la vida de los hermanos que nos miran, que nos escuchan. Agradecer por la vida de la hermana Mónica Alfonso, por su congregación. Ella estuvo el fin de semana pasada creo que fue, que estuvo acá en mi hogar. Doy gracias por la vida de ella, por la vida de Cecia, que estaba con ella. Tan solo orar, hermanos, orar los unos a los otros y seguir dándonos ánimos para seguir adelante, seguir este camino, así como decía mi esposo recién. Escuchábamos a mi madre, esa mujer que nos marcó este camino, nos marcó el de seguir alabando, adorando a Dios. Damos gracias por los consejos que ella un día nos dejó, nos dijo que debemos de seguir alabando a Dios a pesar de las pruebas, como decía, a pesar de la lucha, a pesar del cansancio físico, pero debemos de seguir adelante. Y entonces hoy seguimos, como decía, a veces el enemigo quiere entrar y decir o hacer tantas cosas sobre nuestra vida, pero Dios dice que nuestra confianza siempre debe estar puesta en Él. Así que hay que seguir, hermanos. Este día nosotros elegimos para leer en Segunda de Reyes capítulo 4 en el versículo 8. Dice Eliseo y la tsunamita. Es un versículo, un pasaje muy conocido, pero esta noche, este día tratamos de elegir con mi esposo, hablar de lo que hizo este profeta escogido por Dios. Tan solo vamos a orar y luego estaremos comenzando. Amén. Te damos gracias, mi Dios, por este momento. Te damos gracias, Padre, por todo, Señor, lo que tú haces. Te pedimos por aquellos que están escuchando, aquellos que están viendo, Señor, esta transmisión. Que llegue tu gracia, Padre, en cada hogar, en cada familia. Abre, Señor, la mente espiritual, el oído espiritual, Padre Santo. Sabemos que alabamos a un Dios de poder, a un Dios de misericordia. Que tu gracia, Señor, caiga sobre la vida de tus hijos, Padre. Bendice, Señor, este día, bendice la vida de mi esposo, mi vida, Señor, que al abrir nuestra boca seamos de bendición, Padre Santo, y que seas tú obrando, Señor, a través de tu palabra, Jesús, aleluya. Te damos gracias, mi Dios. Amén. Amén. Querido amigo, acepta a Cristo y vuelve a Él, vuelve a Él, vuelve a Él. Él es el camino, Él es la verdad y también la vida eterna. Él te cambiará, te dará amor, así vivirás muy feliz. Feliz, vivirás feliz. Hermanos, vamos a leer, vamos a conocer la vida de Eliseo un poco con cada uno de ustedes. Saludo para mi prima ahí también, para Eddie, Belén Echeverría. Saludo prima desde Rosario, ella está, si no me equivoco, desde Rosario. A mis hermanas también, Maisa, que está allá también, saludo para ella. Así como mi hermana Adriana, que también estuvo acá hoy durante el día, hasta la mañana. La verdad que muy contento, sorprendido porque ella vino a mi casa a visitarnos y a hablar sobre unos temas que se quiere realizar para la iglesia. Y en fin, trabajando, ¿no es cierto? Como ella lo ha dicho, venimos a cumplir, ¿no es cierto?, a trabajar en la obra, pero vamos a
Ahora la noticia un poco más adelante, así que Canal Cheque, mi hermana, saludo para ella, para mi sobrina, cada uno de mis sobrinos. Así que hermano, adéntrese, deje un ratito, 1 hora por lo menos, y vamos a escudriñar junto la palabra de Dios. Vamos a conocer un poco de la vida de Eliseo, quién fue Eliseo realmente en este tiempo, cómo podemos relacionar, cómo nos puede enseñar la palabra de Dios a través de Eliseo, nosotros, como usted, como yo, como cualquiera que está ahí del otro lado, que intenta seguir al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Bien, hermano, voy a leer un poquito de lo que dice acá, qué podemos aprender de la vida de Eliseo. Dice, hermanos, Eliseo, cuyo nombre significa Dios es salvación. Algo aprendido acá, yo también lo he aprendido. Entonces Eliseo, cuyo nombre significa que Dios es salvación. Ese es el término y significado de Eliseo. Ahora cuando le pregunten qué significa Eliseo, bueno, usted dice Dios es salvación, quiere decir. ¿Y su nombre sabe qué significado tiene? Mi nombre yo sé qué significa tiene. Todos los escritos, lo que están en la Biblia, hermano, tienen su significado. Así que ahí en Eleazar y sé mi significado, Eleazar, en quien Dios ayuda, ¿no es cierto? Significa el término. Es más amplio, pero ese es el significado más cercano que pude aprender de mi nombre. Entonces Eliseo, cuyo nombre significa Dios es de salvación, fue el sucesor de Elías en el oficio de profeta en Israel. Esto lo podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 16, capítulo 19, versículo 16, y también en el 19, 21 de Segunda de Reyes, capítulos 5 y 8. Todo esto está ahí en la Biblia. Fue llamado a seguir a Elías en el Primera de Reyes 19, 19 dice, y pasó los siguientes años como el discípulo del profeta, hasta que Elías fue llevado al cielo. ¿Recuerda eso, hermano? Elías fue llevado al cielo. Él no conoció la muerte. Elías se fue en carro de fuego. Elías no conoció la muerte, fue directamente a donde está el Dios Altísimo, llevado en el cielo. En ese momento Eliseo comenzó su ministerio, que duró alrededor de 60 años, abarcando los reinados de los reyes Joram, Jehum, Joacás y Joás. El llamado inicial de Eliseo es instructivo. El llamado inicial de Eliseo es instructivo. Después de una poderosa demostración del poder de Dios en contra de los profetas de Baal, que la lluvia regresara después de una larga sequía. Acá narra un poquito la historia de qué hizo Elías, ¿no es cierto? Hizo llover, después de mucho tiempo hubo una sequía enorme y él hizo que llueva y venció a los profetas de Baal. Ese es un resumen de la vida de Elías. La reina Jezabel provocaba matar a Elías. Temeroso, el profeta huyó, fue fortalecido por un ángel y preparado para un viaje de 40 días hacia el monte Oreb. Allí Elías confesó que había creído ser el único profeta fiel que quedaba. Dios le dijo que regresara por el camino por donde había venido. Después de 40 días Dios le volvió a decir que vuelva a ungir a Hazael, rey de Siria, y a Jehú, y rey de Israel, y a Eliseo porque fuera profeta en su lugar. Dios dijo, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que se escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Primera de Reyes, hermano, capítulo 19, versículo 17. Anote eso. Primera de Reyes 19, 17. También le aseguró a Elías que había 7,000 restantes que no había doblado su rodilla a Baal. Amén. Elías obedeció la palabra de Dios y encontró a Eliseo, que estaba arando con una yunta de bueyes en ese momento. Elías puso su manto sobre Eliseo, la cual era una señal que la responsabilidad de Elías recorrían sobre Eliseo. Y Eliseo dijo a su bueyes, corrió detrás del profeta. Eliseo solo le pidió que lo dejara
despedir de su familia y luego seguiría con él. Eliseo regresó, tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Eliseo respondió al llamado inmediatamente. Él se alejó completamente de su actividad antigua vida, básicamente ofreciendo una celebración y sin tener la opción de regresar a sus bueyes. No solo Eliseo dejó su vida pasada, también se convirtió en un siervo en una nueva vida. Primera de Reyes 19:21. Sigue, por supuesto, sigue. Pero esa es una síntesis de la vida de Eliseo. El trabajo difícil que nosotros nos toca, hermano, que a usted le toca. Una vez más, no nos vamos a cansar a decir de que lo que usted del otro lado y nosotros aquí, los que le seguimos al Señor, debemos dejar todo nuestro pasado. Debemos dejar toda nuestra vida y dedicarnos a Él, simplemente a Él. A veces decían, no, pero hoy no voy a ir a la iglesia, tengo frío, voy a hacer torta frita y me voy a quedar en mi casa y no voy a ir a la iglesia. ¿No es cierto? Suena lindo eso. O cuando hace calor, hace demasiado calor, me voy a preparar unos buenos tereros, voy a aprender en Netflix. La iglesia voy a ir el otro fin de semana, si llueve voy a ir. Todas esas excusas que siempre solemos hacer, hermanos, debemos dejar en el pasado, ¿no es cierto? O decimos, mira, me compré unos buenos zapatos hoy y justo llovió y hoy no voy a ir a la iglesia porque quiero ir un día lindo cuando vaya a la iglesia con mis zapatos nuevos, mis trajes nuevos, etcétera. Estoy dando un ejemplo, ¿no es cierto?, de todo lo que debemos hacer. Hoy, por ejemplo, hoy 31 del 10 del 22, 8:45 de la noche, mi esposa puede estar en la pieza mirando la tele, yo acá mirando la tele, una Netflix. No, vamos a leer otro tiempo la palabra de Dios. Vamos a conocer a Eliseo en otro tiempo, a Elías en otro tiempo. En fin, así somos. No, pero no se avergüence, hermano, no se avergüence. Hay tiempo para remediar todas estas cositas, porque Dios nos ama. Así como a usted una vez fue llamado, ¿no es cierto? Nos ha llamado para justamente quitarnos eso de todo lo que no es agrado delante de Dios. Entonces, Eliseo, en esta noche, nos está enseñando a nosotros que si somos seguidores, ¿cuántos de ustedes son seguidores de Dios? Seguidores de Jesús, ¿cuántos de ustedes? ¿Realmente le seguimos a nuestro Señor Jesucristo? Y yo le invito, hermano, ya de casualidad también, le invito, haga programa de radio, haga estos programas así, saliendo en vivo, predicando la palabra de Dios, no ponga excusa. Si usted realmente es un cristiano y quiere seguir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, hágalo así como Eliseo lo hizo. Se fue por un tiempo y volvió a donde está y le sirvió, ni más ni menos a Elías, que fue elevado en un carro de fuego, dice la palabra de Dios, que no conoció la muerte. Ese mismo Elías, nosotros, el que adora a ese Dios, ese nosotros mismos adoramos, es el que hizo llover. ¿Cómo no vamos a adorar a un Dios poderoso? Amén. Esa es un poco de la síntesis de lo que es Eliseo. Es extenso, como dije nuevamente, así que espero que se haya entendido esta pequeña parte de lo que dice, de que lo que es Eliseo. Bueno, entonces, ¿qué es? ¿Qué quiere decir Eliseo? ¿Se acuerdan o no qué quiere decir Eliseo? Eliseo quiere decir Dios es salvación. Ahí está. Dios es salvación. Ahí está la palabra. Recuerde, Dios es salvación.
Amén, gloria a Dios. Es hermoso, hermano, cuando uno empieza a leer la Biblia, escudriñar la palabra de Dios, porque Dios nos abre la mente, nos hace viajar en esos tiempos, en lo que sucedían todos estos hechos. Y así como decía mi esposo, el llamamiento, conocer cómo fue el llamado de este profeta Eliseos. Y el otro día estuvimos hablando del profeta Elías, y en este caso es Eliseo quien sucede, quien agarra ese rol una vez que Dios llama al profeta Elías a su presencia. Queda Eliseo en ese lugar. Quiero, hermano, saludar a mi tía Santa Calé, más conocida como la tía Vigo. Ella es de Buenos Aires. Siempre damos gracias porque ella cuando tiene tiempo puede ver, escuchar, y damos gracias porque Dios la sigue fortaleciendo, Dios sigue ayudando en su salud. Está muy lejos, pero las veces que ella puede venir para estos lados, siempre comparte con nosotros. Ella el año pasado estuvo con nosotros cuando había pasado lo de nuestro primo Hernán. Ella fue testigo de todo lo que pasó, estuvo en ese momento. Y como decimos, nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana ni pasado, pero Dios sí, Dios conoce todo. Pero la palabra dice que Dios tiene los tiempos y los planes perfectos para sus hijos. Y todo lo que nos pasa, hermano, es con un propósito. Y tan solo orar, como decía hoy, orar los unos a los otros. Y que Dios siga bendiciendo la vida de mi tía Vigo. Y volviendo, hermano, a la palabra, quería leer con ustedes en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Es algo de lo que estaba leyendo mi esposo recién. Dice, llamamiento de Eliseo. Partiendo él de allí, el profeta Elías halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Y pasando Elías sobre él, echó su manto. Hermano, el manto de Elías representaba la autoridad, la unción. Ese manto era algo sagrado, que era lo que él tenía. Y dice, pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Hermanos, el profeta Elías echa sobre este joven, sobre el profeta Eliseo, ese manto. Y ese manto, él, al caer sobre él se da cuenta de lo que le iba a pasar en ese momento. Él entendió el significado de esa situación, de esa acción que hace el profeta Elías sobre la vida de Eliseo al ponerle el manto. Y lo que le dice él, solamente te pido que me dejes ir a despedirme. No puso, como decía mi esposo recién, excusa, no fue para otra cosa, sino él entendió lo que significaba el colocar ese manto sobre su vida. Y él lo único que le dice al profeta es, déjame saludar a mi padre y a mi madre. Y es eso, hermanos, lo que a veces a nosotros nos cuesta. Nos cuesta dejar las cosas terrenales y seguir el llamado que Dios tiene sobre nuestra vida. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen.
Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Hermano, cuando uno empieza a meditar, a estudiar, a escudriñar la palabra, y en esta partecita, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. En esta partecita vemos que Eliseo pertenecía a una familia adinerada, porque dice que él estaba arando y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Este hombre dejó todo para seguir al profeta Elías. Dejó todo lo que él tenía, hablando de lo material. E inclusive dice que agarró esos bueyes, los coció y les dio al pueblo. No fue mezquino con lo que él tenía y repartió todo. Dejó todo eso y fue y le siguió y le servía. Fue a servir al profeta Elías. Y eso es lo que decíamos hoy. A veces sabemos que Dios tiene un propósito con nosotros, pero cuesta seguirle a Dios. Cuesta, porque pareciera que lo que vale más es las cosas terrenales, lo que vale más es nuestra carne, nuestros deseos. Decía recién mi esposo, podríamos estar haciendo otras cosas, pero estamos acá. Y sí, el miércoles tuvimos que hacer, porque son los miércoles los días que estamos acá en la programación. Pero ¿qué pasa? Ahí ponemos excusa, ponemos el cansancio, porque eso hicimos. Y reconozco, hermano. Yo le decía a mi esposo, preparamos todo, después dije, no, vamos a hacer mañana por jueves. Después corrimos. Y hoy teníamos que hacer. Hoy sí o sí, porque tenemos que hacer en la semana. Y es un compromiso. Imagínense esta parte de la historia. Eliseo entendió el llamado y dejó todo en el instante. Él entendió y dejó todo. No dijo, no, voy a pensar, voy a ver, voy a evaluar. De acá a un año, de acá a un mes voy a seguirte, no. Él al instante dejó todo y siguió a este profeta Elías. Él entendió realmente ese llamado que tenía. Y a nosotros sí nos cuesta, pero somos nosotros, hermanos, lo que ponemos esas excusas. Siempre tenemos que esperar a que pase algo en nuestra vida para buscar de Dios, como decimos, pero cuando está todo bien, nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de ese llamamiento que el Señor quiere sobre nuestra vida. Y en este día está hablando a través del profeta Eliseo. El profeta Elías pone sobre él ese manto, diciéndole, hoy te hago entrega de todo lo que vas a hacer, porque vos vas a continuar con el trabajo que yo voy a dejar. Y así como decía mi esposo, no sufrió el profeta Elías porque fue arrebatado en ese carro de fuego. Porque el Señor lo llevó a su presencia. Y el profeta Eliseo iba a quedar en lugar de él. Y él entendía, y él entendió ese llamado, hermano. Y eso es lo que debemos aprender, a escuchar
la voz de Dios, las señales que nos da Dios. Hoy yo le decía a mi hija, porque pasó algo ahí en su salud, le digo, nosotros ya fuimos escogidos por Dios, ya Dios nos apartó. Entonces nosotros debemos de seguir a este Dios. Estamos sí sobre esta tierra, estamos sobre este mundo, pero este mundo no es nuestro hogar. Entonces, reconocer el llamado que tenemos de Dios, hermano. Que este día cada uno pueda meditar, pensar qué es lo que quiere. Falta poco, hermano, ya se va a ir el año. Ya vamos a entrar en noviembre, después diciembre y se va. Se va un año más y están volando los años. Y es momento de ponernos a pensar y decir, Señor, me llamaste para esto. ¿Y será que yo estoy escuchando tu voz? ¿Será que yo estoy haciendo a lo que a vos te agrada, Señor? Y debemos, hermano, meditar. Debemos ponernos a pensar qué es lo que quiere el Señor en nuestra vida. Amén. Hermanos, repito nuevamente, Primera de Reyes capítulo 19, versículo 19, ¿no es cierto? Así que llamamiento de Eliseo. Si usted, siempre yo escucho en la iglesia, porque Dios me llamó, y este es el pasaje donde nos enseña y el cumplimiento que debemos hacer. Yo también lo he dicho, me llamó Dios o no sé si es el término eso, entonces tengo que cumplir con eso. A ver, dice saludo para Ciro Ábalos, ¿no es cierto? Saludo, un fuerte abrazo, soy Ciro, ajá. Bendiciones, hermanos, bendiciones. Saludo para tu familia, por cada uno de ustedes. Espero que hayan tenido una excelente semana, y si tuvo una situación difícil durante la semana, ponga toda la mano de Dios. Así como nosotros hacemos, día a día, ponemos todas las manos de Dios. Sí, como estaba diciendo mi esposa, tuvimos una pequeña situación sobre mi hija, pero bueno, todo está bien, gracias a Dios está bien. Solamente siempre pedimos oraciones para mi hija, Sara, y el otro es Elías. Y yo soy Eleazar, mi esposa se llama Nancy. Queremos sus oraciones, sus fieles oraciones. Dios es fiel, ¿no es cierto? Y escucha la oración de ustedes que están del otro lado. A veces decimos, no, si yo no tengo autoridad para orar, no tengo esto. No, hermano. Usted tiene la misma autoridad como acá estamos leyendo la palabra de Dios. Llamamiento de Eliseo, Primera de Reyes 19. Dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba, presta atención, que araba con 12 yuntas delante de sí. Podemos imaginar un poquito ahí. Que araba con 12 yuntas delante de él, y él tenía la última. Si nos podemos a pensar e imaginar, hermanos, el acto que hizo acá presencia la palabra de Dios, que él estaba a cargo de muchas yuntas, y vamos a ponernos a cerrar los ojos y vamos a imaginarnos, él va llevando una yunta, ¿no es cierto?, con su buey, y enfrente de él todo ese terreno, él iba al frente y veía todo, él iba atrás de todo eso, el que estaban ahí acompañando, también arando, dice, porque dice, araba con 12 yuntas delante de sí, me da a entender a mí eso, y él tenía la última, o sea, él seguía, ¿no es cierto?, y veía todo, y yo supongo,
y que sugiera la palabra de Dios que él era una persona adinerada, con hombres a su cargo, y él como líder. ¿Se va entendiendo quién es Eliseo hasta acá? O sea, su padre le confió a él para que el trabajo pesado que deben hacerse, lo haga él. O acá dice Eliseo, no, si Eliseo estaba bajo el sol y estuvo mirando cómo araban los 12 yuntas, y él estaba recostado en el poste en la sombra. No, hermano, él estaba trabajando. Él estaba, etcétera, que en términos como que te estaba trabajando él. Era un hombre responsable. Por eso siempre escuchamos, Dios me llamó, Dios me llamó. Pensemos un poquito en esto. Cuando es llamado, Dios te llama a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. A la siesta, cuando usted está ahí con que andan tapa, es el llamado. Lo dice acá. Y siempre escuchamos el llamado, Dios me llamó, Dios en un sueño. A veces Dios nos llama en la peor situación, trabajando, haciendo responsabilidad sola ahí. Es el llamado que hace Dios en este. Ese es Eliseo, lo vamos conociendo, hermano, la responsabilidad que él tiene. Si usted hacía, amén por eso. Y dice, y él tenía la última, y pasando Eliseo por delante de él, echó sobre él su manto. Debemos interpretar eso de lo que él dice. Eliseo, ¿por qué echó el manto? ¿O era una costumbre? ¿Era una costumbre hacer eso, hacer presencia? ¿No es cierto? La importancia de tirar un manto delante de Eliseo para que se detenga, ¿no es cierto? Y puedan hablar. Y en el versículo 20 dice, entonces dejando él los bueyes, no dejó sus bueyes, sino los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Acá hay una afirmación de que él, con total confiabilidad, vengan en pos de mí, dice el Señor, ¿no es cierto? A ver, Eliseo va corriendo en pos de Elías. Y el Señor cuando te dice, vengan en mí, en pos de mí, ¿se entiende? ¿O qué trata de decirme? ¿Qué trata de decirme Dios en este día? Me voy con total confianza, no hay que falte esto, no hay que falte aquello, yo voy en pos de ti, Señor Jesús. A eso es lo que se está refiriendo, a eso, algo me espera, algo grande me espera a mí. Voy corriendo en pos de Elías, dice acá, él sabía con certeza de que iba a suceder algo, que iba a pasar algo. Por eso se va corriendo, va en pos de él, dice. Amén. Y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. Lo separa. Y luego te seguiré. Un hombre joven, tenía sus padres. Ustedes saben que en esa costumbre, en esos tiempos, generalmente tenían a corta edad, a veces en corta edad tenían a sus hijos. Eliseo era seguramente un joven, un joven que quizás estaba aprendiendo por eso, fue y le sirvió por lo menos. Él es un hombre muy responsable, hermano. Acá lo destaca. Un hombre muy trabajador, muy responsable, pero no conocía, ¿no es cierto?, el proceso que Dios lo estaba haciendo, lo estaba formando a través de Eliseo. Entonces él debía prestar atención, debemos prestar atención. Usted que está del otro lado debe prestar atención a la palabra de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué trata de decirnos? Somos inmaduros, estamos creciendo espiritualmente. Usted puede ser responsable, entra a las 5 de la mañana, trabaja hasta las 1 de la mediodía, trabaja puntualmente, cumple con su trabajo, atiende a su esposa, atiende a sus hijos, hace los deberes de la casa, hace los deberes con los hijos, es responsable, sos una buena persona.
Pero acá, ¿no es cierto? Eliseo tenía esas virtudes, tenía esas cualidades, como está usted del otro lado. A pesar de que la palabra nos está enseñando el llamamiento de Eliseo, debemos caracterizarnos ciertas cosas que debemos hacer nosotros. Amén. Amén a la palabra. Y dijo, déjame rezar. Claro, porque el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu padre y a tu madre. Eso sería, ¿no es cierto? Y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te ha hecho yo? ¿Qué te he hecho yo? Así con eso, quizás esas tonalidades, como un signo de pregunta. ¿Qué te he hecho yo? Ve. Porque yo ya sé, ya que vas a venir conmigo, yo vas a cumplir tu palabra, te vas a ir y no te vas a quedar. Yo sé que vas a hacer eso, vas a cumplir porque eso es un hombre de honor. Yo no digo nada, está bien. Pero yo sé que tú has entendido el llamado, hermano. Esto debemos volcarlo y habla, hermano, de nuestra espiritualidad. No es las cosas materiales, como dice acá la palabra. Habla sobre la espiritualidad de que nosotros debemos seguir si somos llamados. La parte de espiritualidad de ser líder, de ser responsable, hacer ciertas cosas, ordenar nuestra vida espiritual, amar a mis padres, ser responsable espiritualmente, escudriñar la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios, servir al Señor. ¿Qué estamos haciendo con mi esposa hoy? Estamos sirviendo al Señor. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Intentamos conocer al Señor. Señor, yo te sigo, dejo todo. ¿Qué quiere decir yo dejo todo? Dejo todo en Kabemaik, ¿qué otra cosa? Podemos seguir mencionando muchas cosas. Malo, celoso, austero, no sé qué otros términos. Todos esos términos malos. ¿Viste? Yo dejo todo porque te sigo. Kabemaik no quiere que se le mande. ¡Oh! Pero yo sigo al Señor. Le sigo al Señor, pero hasta ahí nomás. No es que le sigo con toda fidelidad, con todo, como dice acá, en pos. Eso quiere decir. Eso quiere decir. Yo creo en Dios y creo en Dios. Todos hacemos eso, todo el mundo, la humanidad hace eso. Pero acá está llamando, no es casualidad, hermano, que usted está del otro lado. A veces podemos entender que falta algo en nuestra vida y debemos tratar de interpretar de lo que Dios trata de decirnos. Y luego te seguiré. Y en el 21 dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y le dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Nosotros obviamente conocemos la palabra, pero qué honor seguirle a tu pastor, a tu pastora. Qué honor seguirle a tu diácono, diácona. Qué honor seguirle a esa persona porque vas a aprender de ello. Una vez me dijo en este pasaje, me recuerda a mí, me dice una vez la profesora cuando yo estaba estudiando profesorado, me dice, si yo no sé hablar en com, yo me voy a juntar con esa persona el que habla en com.
Me voy a juntar, decía la profesora, una profesora Roxelase, criolla. Si yo, profesora criolla, quiero aprender a Bancom, me voy a juntar, por más que no me caiga bien, yo me voy a juntar con esa persona porque ya aprendí de él. Y si nosotros queremos dejar todo, hermano, y servir al Señor, debemos conocerlo. Debemos conocer, como dice la palabra. Elías fue un profeta, un grande profeta. Tuvo su altibajo también. Claro, fue una persona, hermano. Tuvo su altibajo. Y si yo quiero seguirle, debo aprender y servir. De acá en adelante tengo que servir. De acá en adelante tengo que servir. Tengo que servir. ¿De qué manera, Eleazar? De servir, predicar el Evangelio. Un ejemplo. Predicar en las cárceles, predicar en las comisarías, predicar en el hospital. Servir. Le voy a servir al Señor. Predicar en el centro de salud. Predicar en la escuela. Debo servirlo al Señor. Para poder servir al Señor y predicar en ciertos lugares de lo que no nombre, usted tiene que dejar todas las cosas pasadas. Dice acá, tuve que dejar todo. Por eso la palabra dice, hermano, aunque te dejasen tu padre y tu madre, yo no te voy a dejar. Yo no te voy a dejar. Vos seguís sirviéndome, porque hay promesa en los cielos. Todo tiene concordancia de lo que dice la palabra de Dios. Le pregunto, ¿fue llamado delante de Dios? ¿Fue llamado? Esa sería la pregunta. Saludos para Maggi Alfonso, Dios te lo bendiga. Saludos, bendiciones, gracias Maggi. ¿Cómo se escucha? Quiero saber cómo se escucha porque no tengo mis auriculares. Así que Agustín Pairoye García, saludos para él también. Saludos, bendiciones, saludos para mi sobrinita ahí, mi sobrinita nieta, saludos para ella, a mi sobrina también, para ella también, bendiciones en sus vidas. Ya termina este año, así que vamos a poner todo en la mano de Dios, ¿no es cierto? Todo en este tiempo, lo que queda, y para el año que viene también, para que Dios provee en cada vida, cada proyecto nuestro. Amén. Amén, gloria a Dios. Hermanos, nosotros habíamos puesto, mi esposo puso como título Eliseo y la tsunamita, creo que puso él ahí en el Facebook, pero son ya 9:20 pasadas, así que vamos a seguir en la misma base que estábamos leyendo, y vamos a dejar para la próxima transmisión, que es Eliseo y la tsunamita, porque es larga esa historia. Tan solo vamos a seguir con el llamamiento de Eliseo, que es en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Y habla del, como dice su título, el llamamiento de este profeta, que es el que va a continuar el trabajo del profeta Elías. Y así como leía a mi esposo que cómo fue el llamado de este profeta, qué estaba haciendo en ese momento. Estaba arando, estaba trabajando, y eso es lo que él decía. Cuando el Señor nos llama, nosotros cómo nos va a encontrar, qué vamos a estar haciendo, o vamos a estar durmiendo, o vamos a estar trabajando en la obra de Dios cuando el Señor venga. Por eso le decía hoy, hermano, tenemos que ponernos a meditar sobre nuestra vida, sobre qué queremos dejar a los que vienen detrás nuestro. Dice que el profeta, este joven,
estaba arando, estaba trabajando, y ahí fue su llamamiento. Era una persona responsable, fiel, una persona trabajadora, una persona respetuosa, las virtudes que tenía Eliseo. Por eso fue el llamamiento de él. Y cuando uno empieza a escudriñar la palabra, les dice que Eliseo no pertenecía a una familia de profetas. Y entonces uno empieza a meditar y dice, no siempre el Señor escoge a hijos que tengan padres, madres cristianos. Es el Señor que sabe a quién llamar. Por eso siempre decimos, hermanos, que no importa el año que uno esté dentro de una congregación, el Señor puede usar a cualquier persona, a cualquier edad, de cualquier edad. Porque lo que busca el Señor es el corazón de cada uno de nosotros. Y hoy hablaba con mi esposo y le decía, ¿cómo es nuestro comportamiento? ¿Cómo somos nosotros los que nos llamamos ser hijo de Dios? ¿Será que los que están allá afuera, los que no conocen a Dios, qué pensarán de nosotros? Cuando uno empieza a hablar de todo lo que tenía que hacer Eliseo, de los milagros, del trabajo, y lo que vamos a leer en la próxima transmisión, que es Eliseo y la tsunamita, habla una parte de eso, porque ella dice, este es un varón de Dios, este es un hijo de Dios, sin él tener que decir yo soy cristiano, no, ella observando, viendo la actitud, reconoce. Y es lo que hoy le decía a mi esposo, ¿cómo somos nosotros vistos? Porque de nada sirve, hermano, que llega los fines de semana y ahí sí, dentro de la iglesia, soy buena, le saludo a todos, hablo despacio, y cuando termina el culto soy todo lo contrario. Hago todo lo contrario de lo que soy dentro de la iglesia. Y hay una cosa, hermano, que a Dios no se le puede engañar. Dios observa todo de nosotros. Y con más razón aquel que no congregan, aquellos que están en el mundo, nos están observando. ¿Cómo soy? ¿Será que la misma persona que soy en la iglesia soy fuera de la iglesia? ¿Será que tengo el mismo comportamiento en mi lugar de trabajo? ¿Cómo soy? Y hay algo, hermano, que nosotros, o lo que siempre le digo a mi esposo es, tenemos que ganar a aquellos jóvenes, aquellos que vienen detrás nuestro. ¿Qué le queremos dejar? ¿Qué le quiero dejar a mis hijos? Hoy hablaba con él y le decía, de nada sirve cuando justamente uno puede decir, tengo el llamamiento, el Señor me llamó a predicar y tengo que ir a recorrer todas las iglesias. Y tal vez esa persona o esa mujer tienen un matrimonio y dejan todo para ir a predicar la palabra. Pero están dejando un hogar. ¿Cómo dejan a sus hijos? Acá la historia ya habla de Eliseo. Al parecer Eliseo no tenía una esposa, hijos. Solamente nombra que él se quiere despedir de su padre y de su madre para seguir ese llamamiento. Entonces nosotros cuando realmente conocemos a Dios, debemos estar sujetos a Él y no a los placeres de este mundo.
realmente debemos decir, bueno, Señor, un día tú me escogiste y acá estoy para trabajar en tu obra, a pesar del cansancio, a pesar del frío, a pesar del calor, a pesar de todo, pero estoy acá firme, porque un día tú me eligiste. Y es eso, hermano, lo que debemos hacer. Buscar de agradar a Dios. Porque no es así como decía mi esposo. Eliseo tenía cargo a personas. Y él estaba ahí trabajando. No porque tal vez era el hijo del patrón, vamos a decir, y se quedaba a un costado debajo de la sombra y que trabaje el resto. No, él estaba trabajando a la par de ellos. Y es eso, la humildad. Y él dejó todo eso por seguir a Dios, por seguir los planes de Dios. Y realmente eso quiere el Señor en nuestra vida. Dejar el orgullo, como decía mi esposo. Dejar la ira, el rencor, la soberbia, la vanidad, el egoísmo. Esas cosas hay que soltar porque eso no le agrada al Señor. Cuando realmente somos llamados por Él. Cuesta, sí, hermano, cuesta, pero orando todos los días. Y Dios es el que transforma. Por eso dice un versículo donde dice que Dios es nuestro alfarero. Nosotros somos barro en su mano y Él va sacando las cosas que no sirve y vuelve a hacer la masa, vuelve a hacer una vez más hasta que eso sea perfecto. Y eso es lo que Él busca en nosotros. Que realmente podamos ser intachables, sin arrugas, sin mancha. Eso es lo que Él busca en nosotros. Y a veces tenemos que llorar, pero sabemos que es el plan de Dios. A veces pasan cosas en nuestra vida que no vamos a entender, pero pasamos porque Dios está ahí permitiendo. Pero sabemos que si confiamos y vamos en sus manos, Dios nos da la respuesta. Pero debemos de poner en las manos de Dios. Uno puede decir, yo nací en el Evangelio, yo soy hija de Dios, yo hago todo lo que el Señor me dice. Y piensa que es todo fácil, ¿no, hermano? A veces debemos ser, como hoy decíamos, ser zarandeados, sacudidos. Debemos pasar por esa tormenta para realmente ver en dónde está puesta nuestra confianza, dónde está puesta nuestra fe. Si realmente está puesta en Dios, porque es ahí donde Dios reconoce a sus hijos. Porque mientras esté todo bien, hermano, difícil conocer a Dios, porque está todo bien. Yo hoy le pedí al Señor esto y el Señor me dio. Ayer le pedí esto y el Señor me dio. Y así, y es fácil. Pero cuando pedimos algo al Señor y no se hace lo que nosotros queremos, sino lo que quiere Dios, ahí sí, ahí empieza el reproche, empezamos a reclamarle a Dios. Señor, te olvidaste de mí, no escuchaste mi oración, me abandonaste, me dejaste sola. Es lo que nos sale, hermano, cuando estamos pasando por algo feo, por algo difícil. Empezamos, como a quien dice, a echar en cara las cosas. Y nos olvidamos de aquello que Dios hizo en su momento sobre nuestra vida, sobre la vida de un familiar. Por eso a veces debemos ser, como decían hoy, sacudidos. Pero es lo que tenemos que pasar cuando el Señor nos llama, cuando Dios quiere algo en nuestra vida. Y en este tiempo, hermanos, debemos ser sabios en la palabra, en decir, bueno, yo hoy, Señor, quiero trabajar en tu obra, quiero ser usada por ti, mi Dios. Pero así también
Al abrir mi boca, Señor, yo quiero ser de bendición. Quiero que aquel hermano, aquella hermana, aquel joven, aquella jovencita que todavía no te conocen o que un día te conocieron y volvieron al mundo, puedan entender que hay un Dios, que hay un Dios que perdona, que hay un Dios paciente, que hay un Dios de amor, que hay un Dios que no juzga. Porque cuando pasamos por algo o alguien pasa por algo, lo primero que hacemos, hermano, es juzgar. Lo primero que hacemos es señalar. Sabiendo que Dios dice que entregó a su único Hijo para que todos sean salvos. Dios no hace diferencias. Él nos ama a todos por igual. Amén. Y así como decía mi esposo, saludar a Agustín. Nosotros le conocemos más como Negrone. Es un sobrino nuestro. Y siempre oramos por los jóvenes, siempre oramos por nuestros sobrinos. Yo sé que ellos como jovencitos tienen anhelos, tienen deseos de progresar, pero a veces no sale lo que uno quiere, pero uno tiene que seguir insistiendo. Y nosotros siempre decimos, debemos orar. Algo que le digo siempre a mi esposo es, cómo nos observan, cómo nos miran, cómo nos ven ellos. No es solamente, como decía hoy, estar en la iglesia y ahí nomás. Después salimos de la iglesia y en la casa somos diferentes, le gritamos a nuestros hijos, o le grito a él, me grita a mí, ¿no? Eso no le agrada a Dios. Sino escuchar a los jóvenes. Porque cuanto más nosotros parece que le queremos decir algo y peor se rebelan. Entonces que Dios nos capacite, que Dios nos dé la manera, la forma de llegar al corazón de los jóvenes. Tenemos nuestros hijos de 13 años. El año que viene van a entrar en otra etapa del secundario y ahí otra etapa más. Pero algo que le pido a Dios es, Señor, ayúdame como madre a poder encaminar a mis hijos. Dame las palabras para poder llegar al corazón de ellos. Y eso es lo que tenemos que pedir, hermanos. Que Dios use nuestra vida para ser canal de bendición. Amén, gloria a Dios. Hermanos, vamos conociendo, ¿no es cierto?, sobre el llamado de cada uno de nosotros. Debemos aprender a escuchar cuando somos llamados. No es un secreto, está ahí la palabra de Dios, es obedecerla y servir. Debemos servir, es la parte más difícil quizás de todo. A todos nos pasa eso de servir, pero acá no es a media, es todo, hermano. Es todo. Eliseo nos enseña a nosotros que es todo, no es nada a media. Vamos conociendo un poquito más, como dijo mi esposa, ahí en el vivo se ve que es Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 8. Pero eso vamos, y le invitamos a que lea Eliseo y la Tsunamita. Lean, ¿no es cierto?, esa palabra. Escudriñe mañana sábado, se levanta temprano, organícese, haga lo que tenga que hacer, después prepare su mate, lea la Biblia, Eliseo y la Tsunamita. Ahí va a hablar Dios. Hable con Él, tómese tú. Siempre tenemos tiempo para Él. Hacemos cualquier cosa menos le dedicamos tiempo. Y después eso va a ir ya fluyendo solito. Va a haber algo que le va a molestar porque va a faltar la palabra de Dios. No me voy a sentar hasta leer la palabra de Dios. Eso se va alimentando en su espíritu. Va sintiendo hambre para poder conocer un poco más al Señor. Y así va a suceder. Y cuando ocurra
cuando ocurra, como le sucedió acá en la Tsunamita, van a comprender de que Dios está más allá de todas estas cosas. Amén. Saludo para Estrella, mi sobrina, saludo de Buenos Aires, ella está. Dios te bendiga, sobrina. Siempre estamos orando por vos, por tu familia, por tus proyectos. Saludo para vos, saludo, abrazo desde la distancia, de la familia de tío. Hanachek, saludo ahí también. Todavía no le conozco, tengo la dicha de conocer al esposo. Siempre también estoy hablando con ella, con Natalá, con su familia. Tuvo un accidente, pero está mejor. En fin, vamos hablando con la familia también, siempre los sobrinos sobre todo. Siempre ellos me escuchan y yo como tío trato de enseñarlo. Así que, Hanachek, Naina Pi, Chagrata, que Dios los bendiga, hermano, a cada uno de ustedes. Espero que tengan una excelente semana. Como siempre digo, vayan, congreguen a la iglesia, escudriñen la palabra y nos volveremos a encontrar el próximo miércoles, si Dios así lo permite. Creo que tengo una noticia, pero lo voy a afirmar con certeza, digamos, de lo que se pretende o lo que queremos hacer en la iglesia de Fe y Esperanza, pero vamos a anunciar la semana que viene. Hermano, vamos a orar por su vida, por usted que está del otro lado. Deje lo que estás haciendo un segundo nomás. Vamos a hablar con Dios en esta noche. Gloria a Dios, Señor Jesús. Gracias, Señor, por Te damos este gracias, Padre, día, por por este día que tú has preparado, por tu palabra, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre Santo, Bendice, por Señor. la palabra, Señor. Gracias, Señor. A Jesucristo, mis por el sobrinos que están llamamiento, Señor, en que distintos tenemos lugares, cada uno de bendice, nosotros, Señor, a cada Padre uno de mío. nosotros. Sabemos que tú Gracias nos has te damos, llamado, Señor Señor, con un Jesús. propósito. A mis Padre hermanas, mío. donde estén, a mis Te pedimos sobrinos, por Señor, aquellos a que han mi visto, hermano, Señor donde Jesús, estén, este Señor. programa, aquellos que Gracias, van a Señor. escuchar, aquellos que están Gracias te escuchando, damos, Señor Padre Jesús, mío. por todo lo Te que damos haces. gracias por los jóvenes, Padre Santo, que tú los ayudes, Señor, en Gracias cada te damos, anhelo Señor. que ellos tienen en su corazón, Padre mío. Te Bendito pedimos es por tu los nombre. niños, Padre Santo, por cada matrimonio, por cada familia, Padre Santo, aleluya. Te pedimos por las congregaciones, Señor, por aquellos líderes, Señor, que están pastoreando cada congregación, Gracias, Padre Señor mío. Jesús. Te pedimos que seas tú restaurando, Señor, a tu pueblo, mi Dios. Sabemos que para ti no hay cosa imposible, que tan Bendice, solo Señor debemos de Jesús. creer en tu palabra, Padre Santo. Tu palabra dice que todas las cosas de esta tierra pasarán, mas tu palabra permanece para siempre, aleluya. Gracias, Te Señor. doy gracias, mi Dios, porque tú eres el Dios que renueva nuestra fuerza. Te doy gracias por la vida de mi esposo, por mi vida, por la vida de mis hijos, Señor Jesucristo. Gracias. En este día tan solo pedirte, Señor, que seas tú obrando en cada hogar, en cada familia, en cada necesidad, Padre Santo. Te damos gracias, Jesús, aleluya, y que tu gracia caiga, Señor, en cada hogar, en cada familia, Padre. Amén, Amén. Jesús. Amén. Que Dios lo bendiga.